A la licenciada Norma Quevedo, que primero la voy a recibir como amiga, luego les voy a hacer la presentación de cuál es su especialidad y demás. Norma, gracias. Bueno, yo estoy emocionada de estar acá, de verte lucirte como siempre. La verdad que era algo que estábamos esperando. Vos sabés que en Punta Alta te adoramos y te admiramos, sabemos lo que sos como profesional. Estábamos esperando este momento y bueno, y te vengo siguiendo desde que estás acá. Bueno, yo les quiero contar que Norma fue mi panelista cuando hablábamos de todas cuestiones de grafología, de psicología, de psicopedagogía, cuando yo hacía el programa en televisión, programa que duró casi 15 años, 14 y pico, porque se vino la pandemia. Formoso. Bueno, mucho tiempo, una década estuviste, ¿no? Sí, una década seguro, sí. Bueno, y ahora nos va a acompañar desde acá con sus conceptos. Norma es tan clara a la hora de explicar, es tan profesional, que por eso, bueno, hoy la traje para hablar de estas cuestiones que vamos a estar abordando, como el síndrome de alienación parental, el impedimento de contacto, conceptos que luego van a servir para cuando ingrese la Asociación Crianza Sana Bahía Blanca, que ya están aquí presentes en estudios. Pero me voy a parar porque esto es descontracturado y les voy a mostrar este vestido que hizo Norma con sus manos, porque ella es multifacética. Lo van a ver en Costura Fácil, que es mi Facebook, donde bueno, ahí está. Diseño. A ver, me voy a correr porque esto, bueno, no es televisión que tenés una cámara así que te enfoca, pero miren el tajo de este vestido. ¿Cómo se te ocurrió? Y bueno, pensé en vos. La verdad que me lo regaló para el 7 de junio, para el Día del Periodista. Sí, exacto. Y por eso, bueno, se los quería mostrar y agradecer. Muchas gracias por lucirlo hoy, me encanta. La verdad que te queda espléndido. Bueno, pueden ver el reel con el vestido luciéndolo. Muy bien producido, la escenografía de tu casa. Bien, hermosa. Eri Benítez, en mi cuenta de Instagram divino. Pueden ver ahí todas las fotos y el videito que hice, después lo voy a subir acá en estudios. Ay, por favor. Pero bueno, y hoy también vamos a estar hablando de viajes, de turismo. Lo vamos a tener a Mario Álvarez de León Travel Turismo, que va a estar inaugurando ese bloque una vez al mes y que también se suma a este programa Conexión Erika Benítez. Bueno, tenemos de todo, así que ya arrancamos y vamos a hablar de este tema que tanto preocupa y que desafortunadamente cada vez se ve más, y tiene que ver con el impedimento de contacto por parte de un progenitor hacia otro. Yo digo que usan a los chicos muchas veces como motín de guerra, ¿no? Y esto se enmarca en algunos conceptos que tienen que ver con la psicología y también con el tema de la justicia, porque hace no muy pocos años, pero hace muy poco que se empezó a hablar y a llamarlo por su nombre, el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, que le vamos a preguntar a Norma Quevedo qué es. Ella es licenciada en psicopedagogía, psicoterapeuta, especialista en trastornos de neurodesarrollo, es grafóloga y también se dedica a la psicología positiva. Y vamos a hablar de esto de la obstrucción de vínculos y alienación parental, pero se llama SAP, ¿no? Sí, síndrome esa es la de alienación con la que se lo conoce parental. Sí. ¿Qué es? Sí, bueno, el síndrome de alienación parental es un término acuñado por Richard Gardner, que es un doctor en psiquiatría estadounidense, que en la década del 80 intervenía casos judiciales de denuncias falsas de abuso sexual por parte de un progenitor que estaba en proceso de separación. Al detectar esto, lo que primero hace es diferenciarlo en síntomas, ¿sí? Lo importante es conocer que este término se compone de 3 conceptos. Uno que es síndrome, que me gustaría explicarlo para la gente que no conoce este tipo de términos. Síndrome es un conjunto de síntomas, de estados emocionales, de comportamientos repetitivos que dan señales de que algo es enfermizo. De una patología. Exacto. La alienación es un proceso de enajenación y podríamos tomarlo en doble acepción. Una que tiene que ver con alienar a un progenitor de la familia, es decir, al ser un proceso de enajenación vuelven ajeno a alguien que no lo era en la familia, porque sabemos que una separación no significa la ruptura familiar, sino una forma de vida diferente de esa familia, ¿sí? Y lo sabemos por las familias ensambladas. Y por otro lado, un proceso psicológico de escisión del yo para evitar el sufrimiento. Es un mecanismo de defensa que se instala sobre todo en los niños que son víctimas de este
síndromes, ¿sí? Teniendo y cuando en cuenta, hablamos que es sí, parental, justamente sucede en el seno familiar, ¿sí? exacto. Y es teniendo en provocado- cuenta esto que vos decís, Sí. ¿no? Que es un síndrome, que es una patología y demás. Sí. ¿Puede ser considerado un tipo de maltrato infantil? Por supuesto, porque además las secuelas que puede dejar son graves en la personalidad y en la identidad, sobre todo si tomamos en cuenta que la familia es un sistema que cumple un ciclo vital que llena de significación las experiencias infantiles, ¿verdad? Si sucede algo así, ese chico queda marcado en su identidad y también en la forma de elegir lo que sería la pareja y cómo formaría la familia en el futuro, Claro, ¿verdad? se O le sea va que formando la psique seguramente de alguna manera. todos, si bien el nivel de complejidad varía en lo que es el síndrome, en esto vamos a encontrar que generalmente despersonaliza, porque hay síntomas justamente de lo que hablábamos que son específicos. Por empezar, Sí, a ver. que hay una alianza de los hijos con uno de los progenitores, que es el que tiene al cuidado los hijos, ¿sí? Esto es inconsciente, ¿no? Por parte Por del supuesto. menor. Además, hablemos que si nos estamos refiriendo a niños, los niños tienen una estructura psíquica que está en formación y por lo tanto no pueden discriminar lo que están haciendo. Se los puede manipular fácilmente. Exacto. Y además hay una especie de adoctrinamiento, de manipulación psicológica que lleva a que el chico sienta culpa si hace algo que es lo que no desea este alienador, ¿no? Este progenitor. Entonces, puede suceder que este chico argumente contra sus padres, contra el padre alienado, Contra el padre no conviviente, por lo general, ¿no? Exacto, sin demasiadas evidencias, ¿verdad? Si uno explora. Y lo que llama la atención también como síntoma es que no hay esa ambivalencia afectiva que uno puede tener por alguien que, bueno, lo valora por algo y lo desvaloriza por otra cosa, sino que es rotundo, es un cambio rotundo que desde el chico rechaza a ese progenitor y parece que tuviera un discurso prestado, es decir, que el speech es el mismo que tiene aquel padre que tiene el conflicto y que es el que los tiene a cuidado a los hijos. Y muchas veces esto va acompañado de las falsas denuncias, que luego vamos a estar hablando con la gente de la asociación. Exactamente, que es la detección que hizo Richard Gardner. Las falsas denuncias. Lo cierto es que el niño es el que más afectado está dentro de esto. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder es al menos dos cosas. O el niño identificándose con la vulnerabilidad, ¿no? La del alienado, es decir, pudiendo el día de mañana ser también víctima de alguien así, ¿no? Manipulador. O ser un manipulador, ¿sí? O sea, también puede haber un perfil de alguien que quizá, por ejemplo, si nosotros hablamos de lo psicopedagógico, hay chicos que tienen trastornos de aprendizaje a partir de esto, ¿sí? Porque justamente focalizan su atención en lo que es la problemática de la familia y no pueden aprender. Pero hay otros que no tienen problemas de aprendizaje, porque lo que sucede es que su personalidad comienza a lo mejor tiene la capacidad de aprender, pero empieza a manipular y a ser especulador, ¿sí? Y tener otros aspectos que son más perversos. En el consultorio, un profesional lo puede detectar, todos estos signos que recién vos Por nombrabas. supuesto. ¿Y De qué debe todos hacer el modos, profesional? Porque digo, por lo general, el nene tiene algún problema, lo lleva, bueno, la mamá o el papá conviviente. Sí. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa Sí. cuando...? Lo que sucede es que no se puede trabajar de manera individual en esto y también creo que es importante que lo hagan profesionales especializados. Sabemos que nosotros en psicología tenemos un vasto campo en donde todo se va acomodando de acuerdo al ámbito en donde uno va a trabajar, ¿verdad? Si uno trabaja en ámbito judicial, bueno, debe prepararse para eso. Del mismo modo que yo, que soy grafóloga, no puedo hacer perito criminalística, ¿verdad? Claro. Porque cada uno debe tener especialización en la temática en que va a abordar. Entonces es importante que uno sepa correrse de eso y pueda derivar a equipos. En realidad
realidad no se puede trabajar de forma individual en un seguramente consultorio. se trabaja de manera Por interdisciplinaria. supuesto, porque seguramente hay que consultar también a los abogados, ¿sí? Y entonces ahí viene este aspecto que es judicial que van a hablar el grupo, impedimento ¿verdad? de contacto es un delito y está penado por la ley argentina. Exactamente. Y después, bueno, las manipulaciones también. Pero ¿qué son pasa graves. con el síndrome de alienación parental, por ejemplo, cuando vos lo detectás en el consultorio y a vos quien te lo trajo, al nene o a la nena, es la mamá que ejerce ese tipo de alienación? Uno tiene que poder hablar con los dos, con los padres, y si no se puede hacer una entrevista con los dos, entrevistar al padre también, que tiene voz y voto, ¿no? Claro, te hago esta pregunta porque, bueno, me ha tocado hablar con padres en la familia, sí, que, por ejemplo, no tienen contacto de hace años con sus niños por esto, ¿no? Del síndrome. Claro, y lo que va a suceder es que probablemente uno de ellos aborde esto desde una negativa, entonces ahí es donde uno enciende las alarmas, ¿verdad? Donde tiene que hacer una consulta y tiene que advertir de esa consulta. ¿Y vos como psicoterapeuta estás obligada a denunciar este tipo de casos? A ver, yo he participado de judicialización de un caso en donde una chica había sido abusada por su padrastro. Por supuesto, tenemos que ponernos en contacto además con las escuelas. Porque esto no es solamente en el ámbito de la familia. Un chico hace su primera denuncia desde el inconsciente en el aula, en la escuela, que es donde lo van a poder oír, ¿sí? Ya sea por la vulnerabilidad que atraviesa o porque se vuelva un chico difícil en el comportamiento por lo que está sucediendo en su casa, pero siempre va a haber señales de estos síntomas. Sí, pero ¿sabes lo que ¿verdad? pasa? Que no todos los profesionales son comprometidos y muchas veces sabemos... Ese es el sesgo que también Richard Gardner encontraba. Muchos profesionales estaban de parte del alienador, con lo cual también es complicado. O sea, no es fácil la detección en el sentido de esto, ¿no? De que a veces se cuenta con una parte y otras veces se cuenta con todas las colaboraciones. Pero calculo que debe haber peritos, ¿no? Pero por supuesto, bueno, por eso digo, al comunicarse con las escuelas también hay una función importante de los asistentes sociales, ¿sí? Que pueden llegar a conocer esa realidad de la familia, que por ahí dentro de un consultorio no se conoce tanto, o dentro del aula tampoco, ¿verdad? Igual pero están los equipos. Nos queda mucho como sociedad, como para involucrarnos y comprometernos con esta temática. Por supuesto, y por para eso muestra es está el compleja. caso de Lucio Dupuy. Y sí, lo que sucedió con Lucio pudo evitarse si se hubiera hecho algo desde los equipos. Exacto. ¿Sí? Pero lamentablemente, a ver, en ese niño desde era los equipos muy y desde evidente. la justicia, ¿no? Bueno, que la justicia... pero si los equipos hubieran actuado con contundencia, viendo que ese niño iba quebrado a la escuela, golpeado, ¿sí? Seguramente al jardín, hubiera podido ser más fácil, ¿sí? Bueno, Norma, como siempre, impecable. No sé si querés agregar algo más respecto al tema, porque obviamente que vamos a seguir tratándolo con la gente de la asociación, pero queríamos tener estos importante conceptos. Involucrarse. Yo creo que es importante que se involucren los profesionales, como decía yo, ¿no? Yo estuve abierta a poder ir a declarar en un caso, pero también las escuelas tienen una función muy importante. Hemos visto también otros fallos fuertes, como en el caso de Patagones, donde las escuelas son testigos de lo que va sucediendo, pero a veces no se involucran. Y ese es un gran error, ¿no? Porque se paga caro. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. La licenciada Norma Quevedo con nosotros. Hacemos una breve pausa y vamos a dar lugar a la asociación Crianza Sana Bahía Blanca, que ya están acá con nosotros. Breve pausa, no te muevas de ahí porque me parece más que importante que escuches también estos testimonios. ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestra felicidad? ¿Por dogmas, preceptos, mandatos sociales? ¿O porque no te crees merecedor de esa felicidad? La culpa de ser feliz, de Alan Brian Lea. Ya podés adquirirlo en Amazon en formato de ebook o tapa blanda.